Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de... ¿Qué fue lo más enojado que has visto a un estudiante ponerse con un maestro? Un amigo mío de la secundaria estaba en la clase de dibujo técnico, y durante toda una semana se dedicó a un dibujo a mano alzada después de que el profesor dijera que no existía tal cosa como un dibujo perfecto. Mi amigo llevó su dibujo y el profesor lo colocó en su mesa de trabajo, examinándolo de cerca durante varios minutos, incluso sacando una lupa. Finalmente, el profesor sacó un marcador rojo, le sonrió a mi amigo e hizo un círculo en una esquina que tenía literalmente un exceso de trazo de unos 128 de pulgada. Y ese círculo del marcador rojo tenía unas 6 vueltas y 6 pulgadas de diámetro. Mi amigo se puso rojo como un tomate y estaba hirviendo de rabia, caminando de regreso a su escritorio, temblando de ira. Cuando llegó a su escritorio, miró su dibujo, miró al profesor, luego volvió a mirar el dibujo y gritó: «Brunke, eres un imbécil». La clase se quedó en completo silencio. Lo creas o no, no le pasó nada porque incluso el profesor tuvo que admitir que se pasó. Solía trabajar en el sistema de escuelas públicas. Los profesores de arte son o las personas más tranquilas que jamás hayas conocido en tu vida, o unos gilipollas tristes y amargados, sin nada intermedio. Permítame presentarles a mi profesor de arte de séptimo grado, lo llamaremos señor B. Era un completo imbécil conocido por hablar con toda la clase como si fuéramos basura incompetente, incapaz de trazar una línea recta. Pasé un fin de semana entero trabajando en un dibujo en perspectiva de una manzana de la ciudad, poniendo todo mi corazón en él y añadiendo cada detalle que se me ocurrió antes de entregarlo el lunes. El señor B devolvió el dibujo con una nota diciendo que me había dado una C por mi esfuerzo, pero mi perspectiva estaba equivocada, por lo que el dibujo realmente obtuvo una F. En la escuela secundaria, los maestros solían pensar que hacer bromas a expensas de los niños tímidos los ayudaría a salir de su caparazón y sentirse más cómodos. Todo fue diversión y juegos hasta que un día presiona el botón equivocado y el niño grita y llora y le explica al maestro exactamente por qué no está bien hacer lo que está haciendo a través de sus emociones y lágrimas. El maestro se disculpó a medias y no se disculpó y fue despedido aproximadamente 6 meses después, cuando otros exalumnos y estudiantes hablaron sobre su experiencia con el mismo maestro. Mi profesor solía hacerme esto. Simplemente, rompí a llorar incontrolablemente. Estaba pasando por muchas cosas en casa. Uno de mis padres se intentó quitar la vida. Y bueno, estaba destrozado. Si eres profesor, por favor no hagas esto. He sido intimidada descaradamente por mi profesora de matemáticas solo por ser la chica tímida y callada. Hablaba mal de mí diciendo que no hacía mis deberes, los tenía justo enfrente. Porque supuestamente pasaba tanto tiempo sin hacer nada como estar en mi laptop, rumor difundido por los bravucones de la clase cuando mis padres solo me permitían estar en línea como 2 horas al día. Ni siquiera podía decir nada porque tenía mucha ansiedad social y luchaba contra las lágrimas. Nunca hice nada para merecer eso, solo era la niña callada después de que los chicos de la escuela me obligaran a callar a base de bullying hace años, y encima estaba siendo maltratada en casa. Para colmo, esa profesora también me machacaba. ¡Maldita bruja malvada! La única maestra que alguna vez me cuidó y me protegió de alguna manera fue mi profesora de educación física y alemán, una mujer joven. Hubiera estado en un estado lamentable si no fuera por ella, espero que esté viviendo su mejor vida. El chico tomó un escritorio y como un hombre de las cavernas se lo arrojó al maestro. Lo más impresionante que he visto hacer a alguien. El chico era flaco como un palillo de dientes, pero su ira lo convirtió en un Hulk rojo lleno de ira. Tengo una amiga que es profesora de secundaria. Me contó que todos los años, sin falta, en algún momento de la primera semana, cuando uno de los chicos más grandes de la clase, más grande que ella, empezaba a portarse mal, le pedía que se levantara, tomara su pupitre por encima de la cabeza para que la clase pensara que se lo iba a lanzar. Y luego lo sacaba al pasillo y le decía que se sentara allí el resto de la hora. Dice que funcionaba todas las veces y que no tenía ningún problema mayor durante el resto del año. Y sí, le creo totalmente, tanto por su personalidad como por el hecho de que, al menos en ese entonces, yo sabía que hacía ejercicio y se le notaba que tenía músculos fuertes en los brazos. En séptimo u octavo grado tuvimos un chico autista que hizo algo parecido. En medio de la clase, con un escritorio que estaba atornillado a la silla, lo levantó con una mano por encima de 3 filas de estudiantes antes de que rebotara en el escritorio del profesor.
La demostración de fuerza más impresionante que he visto jamás, salvo por los levantadores profesionales. Tampoco tengo idea de qué enfadó al pobre chico. No escuché ni vi nada de lo que pasó hasta que el escritorio empezó a levantarse. Yo enojándome con mi maestra en la escuela primaria. Solíamos hacer estas pruebas de multiplicación cronometradas y siempre he sido malo en matemáticas. El día que hicimos la prueba de múltiplos de 2, los acerté, porque es fácil, y los profesores estaban convencidos de que le había copiado el examen a otra persona. Me envió a la dirección y llamó a mis padres y todo. Estaba muy orgulloso de mí mismo por poder completar la prueba solo para que eso sucediera. Estaba muy molesto y frustrado, jajaja. ¿Qué pasó? Les acaban de decir a tus padres no tenemos pruebas, pero nos habíamos dado por vencidos con esto, así que no estábamos preparados para obtener buenos resultados. Simplemente, los llamé y les dije que había hecho trampa en un examen ese día. Sin embargo, mis padres me creyeron cuando vieron lo molesto que estaba por toda la situación. Qué manera tan gratificante de animar a un estudiante a estudiar. Cuando estaba en el instituto, uno de los profesores era un acosador muy conocido. Todas las chicas sabíamos cómo era. Nos tocaba el pelo, nos daba masajes, se paraba lo suficientemente cerca como para presionar sus caderas contra nuestros cuerpos, todo el rollo. Todas lo odiábamos y andábamos en grupo para evitar estar solas con él. Un día necesitaba hablar con él después de clase. No era gran cosa, todavía había algunos chicos por ahí merodeando. Me pierdo en mis pensamientos y cuando levanto la vista, me doy cuenta de que el último chico, un chico que no conozco muy bien, al que llamaré B, se está preparando para irse, y él y yo éramos los únicos estudiantes que quedábamos. Iba a estar sola con el señor acoso. Empiezo a entrar en pánico. En serio, pánico. No sé cómo salir de esta situación sin parecer estúpida o levantar sospechas o en retrospectiva, era una niña, y simplemente no sabía qué hacer. Nunca olvidaré cómo el señor acoso me sonrió. Entonces B volvió a entrar en la habitación. Y tenía una mirada de lo más extraña. Sus ojos estaban tan intensos. Tienes que entender que apenas conocía a este chico, y pensando en el pasado estoy bastante segura de que era un fumeta. Muy tranquilo, bondadoso, no se tomaba muchas cosas en serio. Eso era todo lo que realmente sabía de él. Pero esta vez, hoy, era diferente. B estaba en completo silencio y simplemente fulminando con la mirada al señor acoso, quien rápidamente vaciló en su acercamiento hacia mí. B se paró cerca de la puerta, la mantuvo abierta y lanzó dagas con la mirada a ese hombre. Aproveché la oportunidad que me brindó y salí corriendo de allí con él. No recuerdo si hablamos de lo que pasó. Le di las gracias en voz baja. Siempre le tuve mucho cariño después de eso. Me salvó. Y nunca lo había visto tan enfadado. Ni antes ni después. A día de hoy sigo estando agradecida por haberme mantenido a salvo. Estábamos haciendo un examen. Nos habían dicho que podíamos hacerlo de una manera específica y entregarlo antes de tiempo. Llegamos al aula y el profesor se retractó, diciendo que lo que habíamos preparado ya no era válido. Una hora después, volvió a cambiar de opinión y dijo que podíamos hacerlo de la manera original. Una persona de la clase le dijo, entonces estás mintiendo, y el profesor simplemente se quedó con una gran sonrisa engreída en la cara. Este chico explotó, entregó su examen y se marchó. Esto me pasó una vez en una clase. La maestra nos había dicho que estaba calificando las cosas de cierta manera, y eso significaba que yo tenía suficiente crédito extra para saltarme un proyecto y aún así obtener una A en la clase. El día en que debía entregar el proyecto, ella cambió cuánto iba a afectar nuestra calificación. Lo perdí por completo, la llamé por incompetente y salí furiosa con el director. Afortunadamente, para mí, el director se puso de mi lado y la obligó a mantener la ponderación original. Mi amigo de séptimo grado tenía discusiones muy agresivas con nuestro profesor de artes y frecuentemente le expulsaban de la clase. Una vez, después de gritarse durante 10 minutos, finalmente lo echan una vez más. Entonces golpea el escritorio, maldice al maestro, agarra su mochila y antes de abrir la puerta para irse se gira hacia el maestro y toda la clase y enojado dice, me voy, pero volveré. Todos se rieron, excepto el maestro que siguió discutiendo con él mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina del director. Se podría decir eso en los años 90 y nadie se inmutaría. No puedo decir eso ahora o toda la escuela se cerrará.
Un chico del instituto le lanzó el pupitre al profesor e intentó abalanzarse sobre él. El profesor, tras recibir el impacto del pupitre, básicamente lo interceptó en la carrera y, al mejor estilo de la WWE, lo derribó de un golpe seco sobre la espalda, dejándolo sin aire. El chico se fue esposado y nunca lo volví a ver. Ese fue mi primer día al ser transferido a esa clase. Era la clase de los chicos malos. Me transfirieron allí porque no hacía las tareas. Principios o mediados de los 90, segundo o tercer grado, y este niño siempre estaba buscando peleas con los maestros. Uno en particular no le gustó mucho. Un día, al pasar, el maestro estaba parado en lo alto de las escaleras saludando a los estudiantes. Este niño se acercó por detrás y lo empujó con fuerza hacia adelante y escaleras abajo. Unos años más tarde, otro niño se enojó lo suficiente como para tomar uno de esos escritorios combinados, escritorio y silla, y lo lanzó al otro lado de la habitación hacia el maestro. Esta maestra era súper estricta. Un veterinario de Vietnam. Conservaba como recuerdo una lata de mantequilla de maní de sus raciones militares. Un estudiante la robó un día y vacía su contenido, dejando la lata abierta sobre su escritorio. Esa fue la única vez que vi a esa maestra lucir realmente triste. Jesucristo, los niños pueden ser crueles a veces. Y así llegamos al final de este intrigante relato. ¿Qué fue lo más enojado que has visto a un estudiante ponerse con un maestro? ¿Algún compañero ha explotado de ira? Si es así, compártelo en los comentarios. Hasta la próxima.